Pásamelo pues de aquí. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Qué hermoso es nuestro Señor. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, inmersos en la atmósfera que Dios crea cuando Él se hace presente en forma colectiva en el cuerpo de Cristo. Y nos gozamos de estar así. ¿Cuántos quisiéramos, verdad, permanecer en este estado? No tener que salir, no tener que irnos de aquí y que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 6 de Efesios para dar paso a la palabra. Abra su Biblia en Efesios 6, por favor, y vamos a leer el versículo que es la base de la enseñanza de este día, y que Dios a través de su palabra haga lo que necesitamos. A veces no tanto lo que queremos, ¿verdad? Pero sí lo que Dios en su sabiduría sabe que necesitamos, y por eso nos exponemos a la palabra del Señor para que sea Él hablando a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Efesios 6, y vamos a leer, por favor, en el versículo 18. Efesios 6, 18. Dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Nuevamente lo leo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú, Señor, has preparado en este día el mensaje que nosotros, tus hijos, hemos de recibir en este lugar, Señor, y también a través de los diversos medios de comunicación que has dispuesto, Señor, para que tu palabra sea difundida, para que tu palabra sea llevada aún a rincones insospechados por nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí en este lugar, en cada uno de nosotros. Por ello te pedimos, Padre Santo, que por favor nos puedas dar el entendimiento que necesitamos para poder recibir este mensaje, que sea como una semilla que encuentra una tierra fértil, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, para que al ser sembrada produzca ese fruto que tú esperas en tu tiempo. Que no sea, Señor, un mero conocimiento, que no sea una enseñanza más, sino que sea, Padre, una palabra que trascienda a nuestro interior, que transforme todo nuestro ser y produzca algo, Señor, que a ti te agrada. Que es necesario que nosotros, como tus hijos, Señor, demos testimonio por los efectos que la palabra causa en nuestras vidas. Que no, Señor, sea echada, Señor, entre las piedras, que no sea echada, Señor, entre los abrojos, Señor, al lado del camino, sino que encuentre un lugar propicio para que produzca lo que tú esperas, porque no regresa a ti vacía, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre. Nosotros nos exponemos a tu palabra y rogamos nuevamente que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, Señor. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, acabamos de leer Efesios 6:18. Quiero aquí, si Luis me apoya, proyectarles este mismo versículo en otra versión, que es la traducción del lenguaje actual. Me gusta aquí en esta traducción como dice, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen
que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. No se olviden de orar, dice la exhortación de la palabra del Señor que acabamos de leer, y dejen que los dirija el Espíritu Santo. Estos son algunos de los ingredientes que debe contener el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy en la palabra, que es la oración. La oración es nuestro tema número 24 ya en nuestra lista de doctrina fundamental de la fe cristiana. O sea que ya llevamos 24 temas con el de hoy que vamos a cubrir. Nos faltan unos pocos, ya estamos por terminar, hermanos, unas cuantas semanas. Y estaremos concluyendo esta serie que iniciamos desde julio del año pasado y que nos está permitiendo reconocer, rehacer el conocimiento que tal vez algunos de nosotros teníamos antes por las congregaciones a las que íbamos o por lo que nos habían instruido, y que de alguna manera estas enseñanzas que hemos iniciado en esta congregación han permitido reafirmar el conocimiento, como le digo, o tal vez rehacer el conocimiento de algunas cosas que habíamos aprendido mal o que inclusive no sabíamos. Y hoy el tema que vamos a tratar es un tema básico, esencial en la vida de todo cristiano. Tristemente es una de las actividades que menos concurrencia tiene. Cuando se invita a la gente a participar en alguna actividad, cualquiera que ésta sea, las que usualmente tienen menos asistencia o menos participación son las reuniones de oración. Y es que la oración es una situación que tiene que ir en contra de la carne del ser humano, y eso es justamente lo que cuesta dedicarle y darle la importancia que merece la oración al Señor. Pero vayamos entonces en orden. ¿Qué es la oración? La oración es una forma sencilla de explicarlo, es una conversación. En este caso, por supuesto, nos referimos a una conversación con Dios. Entonces, orar es conversar con Dios, pero teniendo conciencia de ante quién lo estamos haciendo. Ciertamente podemos tener una conversación con Dios como la tendría yo con ustedes, como mis amigos, mis hermanos, mi familia, pero Dios es más que eso. O sea, no es solamente tener una plática informal como lo hacemos con alguien de confianza, sino es tener una plática reverente, una plática íntima con el Señor. Y eso es justamente lo que significa oración. Porque las personas pueden creer que están orando, pueden creer que están haciendo lo que dice la palabra, pero si no cumplen los requisitos para que la oración sea admitida por Dios, lo único que están haciendo es lanzar palabras al viento. Y eso no sirve de nada. Hermanos, yo creo que es importante que usted y yo entendamos la importancia de la oración, la trascendencia de la oración en nuestras vidas. Alguien la definía así, que es como respirar. Esto significa que si un cristiano o alguien que se dice cristiano no ora, entonces haga de cuenta que se está asfixiando a sí mismo, se está cortando la respiración, tiene dificultades para respirar porque no está realmente haciendo lo que el Señor quiere que haga en su vida cristiana. Y orar es esencial, es básico, es trascendental para la vida cristiana, hermano. Sin oración, lo que estamos dando a entender, entre otras cosas, es que no necesitamos a Dios. Y dígame, ¿quién hay en este lugar que puede decir, yo no necesito a Dios, no necesito nada de Él, yo estoy completo, estoy bien? Eso es una mentira, todos necesitamos de Dios, ¿no? ¿No es cierto? Pero cuando no pasamos tiempo en oración, el mensaje que estamos transmitiendo es, yo no necesito orar con Dios, yo no necesito hablarle a Dios, no necesito a Dios. Eso es lo que está transmitiendo una persona cuando no pasa tiempo en oración. Por ejemplo, en una relación matrimonial, usted sabe que es importante, y aunque a veces a algunos nos falla, especialmente a los hombres, es la comunicación. Una mujer, por su misma naturaleza, por el diseño divino de Dios, es muy comunicativa. ¿Verdad, mujeres? Sí, y los hombres nos cuesta más tener esa comunicación. ¿Se imagina entonces cómo sería una relación de un matrimonio en la cual no hay comunicación?
sería realmente una relación difícil, tensa, con falta de conocimiento de la otra persona, con falta de intimidad, si no hay palabras. El otro día recuerdo, mi esposa y yo estábamos en un restaurante comiendo y veíamos a una pareja que estaba a unas mesas cerca de nosotros, y recuerdo que ya era una pareja de entrada en años, digamos de la tercera edad, y nos dio mucha tristeza que desde que llegamos nosotros a la mesa, nos sirvieron, sabe todo eso, esta pareja no se dirigió la palabra en todo el tiempo que estuvieron ahí, no sé, 40 minutos, una hora, no se hablaron más que muy pocas cosas. Y yo decía, qué triste es una relación así de matrimonio en la cual la comunicación ya esté totalmente detenida, que no hay esa confianza, esa apertura para poder conversar con otra persona, y especialmente en este caso con la persona amada, la pareja, el esposo, la esposa. Bueno, imagínese entonces, mi hermano, lo que nosotros estamos diciendo cuando no oramos al Señor. El no orar al Señor es decir, no me interesas. No es que, digamos, no tengo tiempo para orar, como muchos podríamos argumentar, es que tengo tantas cosas que hacer, ando en esto, ando en lo otro, no tengo tiempo ni para orar. Pero no es que digamos no tengo tiempo para orar, hermano. El mensaje realmente que estamos transmitiendo con eso es, no tengo tiempo para Dios. ¿No tengo tiempo para orar? No, no tienes tiempo para Dios. Porque pasar tiempo en oración es pasar tiempo con Dios. Y el problema es que no hemos entendido la importancia que merece el pasar tiempo en oración con el Señor. Quiera Dios que a través de este mensaje y su Espíritu Santo nos exhorte, nos convenza, porque inclusive eso es pecado, hermano, el no pasar tiempo de intimidad con el Señor, apartar tiempo para Él, porque sabe, el orar con el Señor tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Pasaríamos muchos domingos hablando de los beneficios de la oración, y voy a tratar de acotarlo en esta hora acerca de ellos, y en la semana estaremos desarrollando algo más en nuestro grupo devocional. Pero lo más importante, podría decir yo, que de la oración es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Como esta pareja que le decía que tristemente ya no se hablaban entre ellos, eso mismo estamos haciendo nosotros cuando no pasamos tiempo en oración con el Señor. No tenemos comunión, no tenemos intimidad con Él. Y eso es triste, hermano. Porque nos hemos desviado del propósito de Dios de tener comunión con nuestro Señor como Él desea. Vamos a ver en la palabra del Señor por qué la oración es una de las actividades más difíciles, o podría decir tal vez más descuidadas de la vida del cristiano. Y hay algunos factores que quiero compartir con usted. Vaya conmigo a Juan 14 y vamos a estar estudiando algunas de las dificultades que pueden llevarnos a tener una vida pobre de oración. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo asumo que todos los que están en este lugar amamos al Señor, amén. Todos amamos a Dios, ¿no? Decimos amar a Dios. La siguiente pregunta que yo le haría, porque esa ni se la pregunto, ya sé que me va a decir que sí, que ama a Dios. La siguiente pregunta que yo le haría es, ¿qué tanto ama a Dios? ¿No? Y usted diría, pues mucho. O como dirían los niños, al infinito y más allá. La siguiente pregunta que yo le haría a mi hermano es, ¿cuánto tiempo pasa en oración? La medida del tiempo que usted y yo pasamos en oración es la medida del amor que tenemos por Dios. ¿Dice que ama mucho al Señor? Amén, sí, aleluya. Entonces yo asumo que usted pasa mucho tiempo en oración. Ahí se va a demostrar el amor, la pasión, el deseo que tenemos
de estar en comunión con el Señor y es a través de la oración. Juan 14, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Juan 14, 13 dice la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesucristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, una de las dificultades que impiden que nosotros dediquemos tiempo en oración es que la oración no es para nuestra gloria, la oración es para glorificar a Dios. Entonces póngale una dificultad, es que la oración glorifica a Dios. ¿Qué significa esto? Que yo tengo entonces que en oración buscar qué es aquello lo que le agrada al Señor y no tanto lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me agrada a mí, sino lo que le agrada al Señor. Y cuando las cosas ya se tratan no de mí, sino en este caso aún de Dios o de alguien más, la cosa se pone difícil. Por eso una dificultad para dedicar tiempo en oración es que la oración debe glorificar a Dios. Pero sabe una cosa, mi hermano, cuanto usted y yo más conocemos al Señor, más vamos a querer glorificarle. Cuanto más le conocemos, más queremos que Él reciba la gloria. Y eso aún a través de nuestras oraciones. Amén. Ya no es para mí, Señor. No a mí, sino a ti sea la gloria, Señor. Otra dificultad para tener una vida de oración como la quiere el Señor. Vaya primero, por favor, vaya conmigo, a Mateo 6. Mateo 6, esto lo conocemos seguramente. Mateo 6, a partir del versículo 9, es nuestro modelo de oración que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra para orar. No es propiamente que tengamos que hacer una repetición de este texto literal como está, Mateo 6, 9, sino que es una forma en la cual usted y yo podemos estar orando al Señor. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y entonces, ve aquí la oración del Padre Nuestro. Dice, ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjese que en esta oración, mi hermano, algo interesante de esta guía, de este modelo de oración, es que en ninguna de las frases menciona la palabra yo. No dice dame, hazme, provéeme, llévame, guíame. No, habla siempre en plural. Siempre dice perdónanos, no nos metas, danos, provéenos, ¿sí? Siempre habla en plural. Entonces, una de las características de la oración, mi hermano, lo cual hace que también la carne se oponga y sea una dificultad, es que la oración es desinteresada. La oración es desinteresada. No buscamos nuevamente, mi hermano, que el Señor satisfaga nuestras necesidades y solamente por eso vamos en oración a Él. Sí, es parte o puede ser parte de la oración, la petición, pero no es lo principal, no es lo más importante. Lo más importante lo dice Jesucristo al final: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todo lo que usted y yo debemos procurar, buscar a través de la oración es que el Señor sea glorificado. Por eso es desinteresada, no busca tanto nuestra satisfacción, sino inclusive dice la palabra del Señor que oremos unos por otros.
que intercedamos, que presentemos las necesidades de los demás en oración. Entonces, la oración es una actividad, un ejercicio desinteresado. Tercero, Mateo 6, aquí mismo, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿en dónde? En público. Entonces, ¿cómo dice el Señor que tenemos que orar? En secreto. No necesariamente en un lugar encerrados, pero sí en privado. Entonces, esta característica de la oración que le agrada al Señor también es una dificultad para la carne, para el ser humano, porque va en contra tal vez hasta del deseo de la persona natural. Y es que la oración es privada. La oración es privada. Cuando usted y yo oramos, en donde sea que acostumbremos a hacerlo, usualmente es un lugar privado, ¿sí? En el baño, no sé dónde tenga usted su lugar privado de oración, en la recámara, o en el lavadero mientras está lavando la ropa, o en la sala, no sé, en el techo de su casa, a lo mejor no hay de otra, ¿verdad? Pero es privada, es personal. Y sabe una cosa, nadie se da cuenta cuánto tiempo pasamos en oración, porque no es algo, hermano, que el que ora al Señor esté buscando presumir. Véanme cómo oro, cuánto oro. Eso eran los fariseos. Dice que se paraban en las esquinas y oraban públicamente para que todos los vieran y dijeran: wow, qué espiritual es esta persona. Eso hacen los fariseos, quieren presumir de su supuesta vida espiritual. Por eso un verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace? Se va a lo íntimo, se va a lo secreto. No hacía eso Jesús, dice que se apartaba de ellos y se iba a orar, se perdía. Y muchos de los tiempos de oración que el Señor Jesucristo pasó con su Padre no aparecen en la Biblia, simplemente dice, se fue a orar, se alejó de ellos, se apartó para orar. ¿Qué oraba? ¿Qué hacían? No lo sabemos. Sí hay algunas oraciones del Señor Jesucristo que están en la Biblia para ejemplo nuestro, pero yo creo que la mayoría de los tiempos de oración que Jesús pasó con su Padre no están en la Biblia y no sabemos qué pasó ahí, porque era un momento íntimo, un momento privado y personal, como el que usted y yo deberíamos de tener, ¿cierto? Entonces, nadie se va a dar cuenta, hermano, cuánto tiempo pasamos en oración. A lo mejor usted se dice, voy a orar, ¿no? A lo mejor dice a su familia, voy a orar, y va y se encierra en una habitación, y a lo mejor está chateando, ¿sí? O está leyendo las noticias, o hasta se queda dormido. Solamente Dios sabe cuánto tiempo pasamos en oración. Pero sí le digo una cosa, mi amado hermano, Dios no puede ser engañado. Él sabe cuánto tiempo oramos, Él sabe la calidad con lo que oramos, Él sabe las condiciones en las que estamos orando. Y dice entonces, como acabamos de leer, y tu Padre te recompensará, ¿qué? En público. Él lo ve en lo secreto y Él te va a recompensar en público. ¿Qué nos quiere decir esto, mi amado? Que lo que usted y yo invirtamos en oración, en lo privado, se va a ver, ¿dónde? En lo público. Entonces, una persona que tiene una vida de oración pobre, se va a ver en lo público su pobreza espiritual. Una persona que pasa mucho tiempo en oración al Señor, de la forma que a Dios le agrada, se va a ver en público que es una persona de oración. La palabra del Señor dice que por los frutos seremos conocidos. Y esos frutos, hermano, es algo que se produce, es algo que el Señor a través de su Espíritu Santo produce en nosotros, pero sobre todo en la intimidad de la oración. ¿Quiere una recompensa en lo público? Pase tiempo en oración. ¿Quiere que se note que es una persona
dedicado a las cosas del Señor, pase tiempo en oración. De otra forma, se va a notar. Y no lo digo, hermano, aquí aludiendo a nadie en particular. Yo mismo me siento también aludido por esta palabra. El Señor a mí también me está hablando a través de este mensaje. Y creo que todos de alguna manera decimos, tienes razón. Hay que pasar más tiempo en oración todavía. Queremos ser personas de éxito, queremos ser personas sensibles a la voluntad del Señor, queremos ser personas que realmente transmitamos el amor de Dios a los demás. Eso no es, hermano, algo que simplemente se da y ya, no. Hay que cultivarlo, hay que procurarlo, y eso es a través de la oración. Sí, leer la palabra, por supuesto. Sí, hacer obras de fe. Sí, venir a la iglesia, sí. Pero lo más importante, sin esto no funciona todo lo demás, es tiempo de oración. Por eso, el Señor nos va a recompensar en público de acuerdo a nuestro tiempo y calidad de oración. ¿Quiere que le vaya bien, mi hermano? Todos queremos que nos vaya bien. Más tiempo en oración. Porque sabe, mire, cuando pasamos tiempo en oración, no sé, volviendo al ejemplo que le narraba hace un momento, cuando usted pasa, por ejemplo, los que estamos casados, pasa mucho tiempo con su esposa, la mayor parte del tiempo, o la persona con la que más pasa tiempo es su esposa, o debería ser su esposa, se vuelve uno tan parecido, ¿verdad? Que hasta adoptan tal vez los mismos gestos, las mismas expresiones, la misma forma de pensar. ¿Por qué? Porque están como son una sola carne, como dice la palabra, se vuelven uno solo. Bueno, así pasar tiempo de intimidad con el Señor en oración nos hace como ser más como Él, parecernos más a Él. Y eso, hermanos, se ve. ¿Por qué? En el carácter, en las formas de pensar, en las palabras, en las actitudes, en las aspiraciones, en los planes. En todo se ve, mi hermano, el tiempo que pasamos con el Señor. Porque pasar tiempo con el Señor no es solamente, Padre, aquí estoy, mira, te pido esto, saca su lista, ¿no? Acá está, te pido el otro y aquello, acuérdate por favor de fulanita, oye, por cierto, no me has cumplido. No se trata de eso, hermano, no es como una lista del mandado, una lista de tareas que le venimos a asignar al Señor. Es más, yo le digo una cosa, cuanto más tiempo pasemos en oración, menos vamos a pedir. ¿Por qué? Porque el Señor se va a complacer tanto con nosotros, con esa vida, que Él mismo va a estar supliendo nuestras necesidades. Eso que a lo mejor nos está inquietando, eso que tal vez nos está preocupando, el Señor lo satisface, lo cumple, para que entonces deje de ser algo que ocupe lugar en nuestra mente y podamos concentrarnos en el Señor. Un carácter, una conducta cristiana se construye a través de la oración. La espiritualidad se construye a través de la oración. Si todavía hay problemas en el carácter, si todavía hay problemas en las actitudes que no son agradables al Señor, es porque no has pasado tiempo suficiente en oración. Si no, te parecerías más a Cristo. Serías más como Cristo. Por pasar tanto tiempo con Él, parecerías más como Él. Tu carácter carnal quedaría sujeto. Por eso, mi hermano, nuevamente la importancia de la oración, y más porque es privada. Qué hermoso es orar en público. Usualmente cuando oramos en público, ahí se ve, ¿no? Como los fariseos a veces, ¿no? Ahí sí oramos bien padre, bien fluidos, bien bonito. Pero en lo privado, hermano, ahí es realmente la verdadera calidad de nuestra oración. Cuando lo hacemos ante nadie, solamente ante el Señor. Y por lo tanto, si es privada, es propenso a descuidarse porque nadie nos ve. Bueno, creemos que nadie nos ve, pero sabemos que el Señor nos está viendo. Otra dificultad para dedicar tiempo a la oración es que vaya conmigo a Efesios 6 de regreso, Efesios 6, y vamos a ver.
Efesios 6, vamos a ver otra dificultad que nos puede llevar a tener problemas en el tiempo de oración. Efesios 6, 18, por favor. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, otra característica de la oración que a su vez puede resultar una dificultad es que la oración es constante. Podemos decir que la oración es permanente. Como lo acabamos de leer, es en todo tiempo. Es algo constante, hermano, es algo que siempre tiene que estar en nosotros, en la conciencia de saber que estamos ante la presencia del Señor y que nuestros pensamientos no le son ocultos. Por lo tanto, la constancia de la oración a veces nos lleva a tener dificultades a dedicarle el tiempo que se necesita. ¿Cuál es la generalidad? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Cuando uno tiene problemas, ¿qué hace uno? Va al Señor, ¿verdad? A orar. Ay, Señor, mira esto que está pasando. Se arregla el problema y ¿qué pasa normalmente? Se olvida uno de Dios. Se olvida uno de ir a clamar en oración. Viene otro problema, ¿qué hace? Ay, Señor, mira ahora esta situación, por favor, Padre, ayúdame, estoy pasando por esto. Y ahí está uno perseverando y hasta se levanta temprano y toma tiempo, deja de hacer cosas para dedicarle al Señor en oración. Y el Señor en su misericordia cumple la petición y uno se relaja y se vuelve otra vez a olvidar de ese tiempo dedicado en oración. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, mi hermano? Si esa es nuestra forma de vida, nuestra forma de vida de oración, ¿qué va a pasar? Pues entonces el Señor nos va a meter en una prueba y nos va a meter en otra prueba y en otra prueba, porque si es la única forma en que nosotros buscamos de Dios, pues nos va a llevar de prueba en prueba para que estemos ahí pegaditos a Él. Recuerda la mujer que tenía problemas de flujo. Dice la palabra del Señor que tenía 12 años con ese sangrado constante. Y dice la palabra que cuando iba pasando Jesús, ¿verdad? Y que tocó su manto, dice la palabra que virtud salió de eso y que ella fue sanada. Pero dice la palabra que ya había gastado todo y no podía sanar. Y el Señor Jesús la sanó. El problema, mi hermano, a veces es que cuando lo que nosotros necesitamos, intentamos una cosa, y si no intentamos otra, y si no intentamos aquella, y me recomendaron esta poción, o se me recomendaron esta medicina, y no vamos al Señor en oración. Cuando ya mejor el Señor nos quita todo eso para que no funcione nada, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al Señor. Señor, no me queda de otra. ¿Cómo que no te queda de otra? Desde un principio debiste haber buscado al Señor en oración. Pero como ya no te funcionó lo demás, ahí vas. No es el orden correcto, mi hermano. Tenemos que ir a buscar al Señor en oración por nuestras necesidades y como acabamos de leer, por todo tiempo, en toda situación tenemos que estar orando al Señor. Aún, hermano, aún en las decisiones que tomamos cotidianas, que no tengan que ver tal vez con la iglesia, a lo mejor decisiones en el trabajo, decisiones en la escuela, decisiones en la casa, aún eso tendría que ser una oración constante al Señor. Si voy a cambiar de trabajo, si voy a invertir en este negocio, si voy a asociarme con esta persona, todo tendría que ser una constante oración. Recuerdo el caso de Nehemías, usted lo recordará tal vez cuando dice que estaba enfrente del rey. Nehemías era el copero del rey, era el que le servía el vino en una copa, lo probaba para ver si no tenía veneno, y entonces ya lo podía beber el rey. Y dice que nadie tenía que estar triste delante de la presencia de ese rey porque era como un sinónimo de que no estaban contentos con el rey, e inclusive
la sentencia podía ser mandarles a cortar el cuello, mandarlos a matar, porque delante del rey todos tenían que estar alegres. Y entonces dice la palabra que Nehemías estaba triste, tenía aflicción en su corazón porque le vinieron palabras que le dijeron que su ciudad estaba destruida. Entonces él sintió dolor por la condición en la que se encontraba su ciudad natal y se puso triste. Y entonces el rey le preguntó, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? Y entonces dice la palabra del Señor, y me gusta cómo lo dice, entonces oré al Señor y dije al rey. ¿Qué me da a entender eso, hermano? Dos cosas. Uno, que seguramente Nehemías tenía una vida de oración, una vida íntima con el Señor, y él presentaba al Señor los deseos de su corazón, que su ciudad fuera reconstruida. Por eso cuando el rey le dijo, ¿qué necesitas? Dijo, oré al Señor y dije al rey. Él ya sabía lo que le iba a decir, porque él ya había pasado tiempo en comunión con el Señor, sabiendo cuál era la necesidad que tenía que exponer en ese momento. Esa es una forma de entender lo que pasó ahí. Otra forma de entenderlo tal vez es que Nehemías dijo, Señor, ayúdame, habla tú a través de mí. Y a lo mejor sin siquiera pensar o meditar lo que iba a decir, el Señor puso las palabras en su boca que él tenía que hablar. No hizo así, espéreme rey, ahorita vengo, voy al baño, ¿no?, para orar, y ya regresando le digo que necesito. No, dijo, oré a mi Señor y hablé al rey. Porque repito, la vida de oración es una vida constante. Orar en todo momento y en todo lugar. Tristemente, el hombre confunde el éxito con la bendición. Y piensa que una persona que le va bien en la vida, en lo terrenal, en lo natural, es una persona bendecida, pero no necesariamente. Una persona que puede ser próspera, que puede tener salud, que le puede ir bien terrenalmente, no necesariamente es una persona bendecida. Y al contrario, tal vez una persona que está padeciendo escasez, que está padeciendo tal vez dificultades económicas, que a lo mejor tiene problemas de salud, no significa que no sea una persona bendecida. Puede ser una persona tal vez más bendecida que aquellos que sí tienen lo que esa persona carece. Porque la bendición no se mide por lo terrenal, sino se mide por hacer la voluntad del Señor en la tierra. Por último, mi hermano, de las dificultades, Mateo 14, 23. Mateo 14, versículo 23, dice, despedida la multitud, está hablando Jesucristo, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Nuevamente, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué es entonces lo que hacía Jesucristo? Jesucristo acostumbraba a pasar tiempo con el Señor. Y a pesar de las múltiples actividades que seguramente él realizaba día con día, él pasaba tiempo con el Señor. Entonces, una dificultad para tener una vida de oración es el activismo. Así, póngale, activismo. Muchos piensan que por hacer cosas para el Señor ya no necesitan tiempo de oración, porque consideran que ya saben cómo hacer las cosas y entonces se olvidan de pasar tiempo con Dios. Y eso no es así, mi hermano. El activismo o las actividades nunca van a reemplazar el tiempo de intimidad o de comunión con nuestro Señor. Y es un error que muchos cristianos cometen pensando que están agradando al Señor haciendo cosas, cuando en realidad lo único que están haciendo es su propia voluntad. Porque como le dije, cuando una persona no busca a Dios en oración, el mensaje que está dando es: no te necesito, Dios.
Yo puedo solo, yo sé cómo hacer esto. Y hacen su propia voluntad. Ahora bien, mi hermano, hay algo bien interesante que veo en la palabra y quiero que me acompañe a Lucas 11. Lucas 11, por favor. Lucas 11, versículo 1. Fíjese, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando, nuevamente la vida de oración de Jesús, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces ahí a continuación el Señor Jesucristo le recita lo que ya conocemos como el Padre Nuestro. Pero fíjese qué hermoso que los discípulos que conocían a Jesús, que lo habían visto sanar, que lo habían visto hacer milagros, que lo habían visto hacer prodigios y señales, cosas maravillosas, sobrenaturales, ¿qué le pidieron? No le dijeron, Señor, enséñame cómo resucitar muertos. Señor, enséñame a caminar sobre las aguas. Señor, enséñame a sanar enfermos. Le dijeron, enséñanos a orar. Esto significa, mi hermano, que lo más esencial que usted y yo podemos hacer es orar al Señor, buscar, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y dice la palabra del Señor, por nada estén afanosos, sino sean conocidas delante del Señor sus peticiones. Es decir, lo más importante que usted y yo podemos hacer como hijos de Dios es tener comunión con Dios, y eso se logra solamente a través de la oración. Ahora, eso me lleva a lo que le quería compartir hace un momento. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Y lo que decíamos, que la oración es constante, es continua, es permanente. Y aquí encontraremos ese versículo de todos conocido, 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice el Señor, orad sin cesar, oren sin cesar, no paren de orar. Esto puede traer tal vez cierta confusión o tal vez un poco de preocupación a la persona, decir, bueno, ¿y cómo voy a orar yo si a lo mejor, no sé, a lo mejor soy maestra y tengo que exponer mi clase? ¿Cómo voy a estar orando si tengo que dar mi clase? O mi trabajo, tengo que estar haciendo llamadas telefónicas. ¿Cómo puedo estar orando si tengo que hacer llamadas telefónicas? ¿Significa que debo dejar mi trabajo, dedicarme a otra cosa? No, hermano. Orar sin cesar significa a que usted y yo estemos todo el tiempo, escúcheme bien, todo el tiempo conscientes de que estamos ante la presencia del Señor. Todo el tiempo estamos delante del Señor. En este mismo momento, hermano, en las pausas que yo hago, le estoy diciendo, Señor, ayúdame. Señor, habla a través de mí. Señor, glorifícate en este mensaje. Tal vez usted también está diciendo en las pocas pausas que hago, Señor, háblame, dame entendimiento, Señor. Quiero entender lo que está diciendo el pastor. Eso es el orar sin cesar, es vivir o tener una vida de oración constante. Es, por ejemplo, cuando se presenta una tentación y decimos, Señor, no me dejes caer en esta tentación, Señor, líbrame de esta situación. O como, por ejemplo, cuando vemos a alguien en la calle que está padeciendo y decimos, Señor, ten misericordia de ese hombre, Padre, provéele lo que necesita. O a lo mejor cuando escuchamos las noticias de las cosas trágicas que suceden en este mundo, a lo mejor ahí levantamos una oración, Señor, por favor, ayuda a esta persona que está perdida, Padre, que no le han hecho daño. En fin, todas las situaciones que acontecen a nuestro alrededor son motivos de oración.
Es una oración constante. Eso se refiere, no paren de orar, sigan orando, manténganse orando. Es una actitud de oración sabiendo que estamos delante del Señor y que ante Él no hay nada escondido ni oculto. Eso es orar sin cesar. Ahora quiero comentarle, mi hermano, cuando nosotros pedimos y no recibimos, la palabra del Señor nos da una respuesta a esa situación, porque a veces pedimos y clamamos y oramos y rogamos al Señor y simplemente el Señor no ha contestado nuestra petición. Hay varias razones. Una de ellas es que probablemente y muy seguramente no es la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Santiago 4:3. Santiago 4:3 me da a entender que una situación por la cual yo no recibo respuesta de mis oraciones es porque no es la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, una situación por la cual usted y yo no recibimos lo que pedimos al Señor es porque no piden o no pedimos conforme a su voluntad. Y entonces, si no va conforme a su voluntad, el Señor simplemente no lo hará. Hay algo misterioso, hermana, en la oración. Hay algo misterioso en la oración que no sabemos cómo sucede, pero por algo el Señor nos dice, pidan y van a recibir. Sabemos, mi hermano, que Dios va a hacer su voluntad, ¿cierto? Él lo va a hacer. Con usted, conmigo, contra usted, contra mí, sin usted, sin mí. Como Dios quiera, lo va a hacer. Querramos o no querramos. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿para qué le pido al Señor si al final Él va a hacer lo que quiere? Hay algo misterioso en ello, hermano, y por eso el Señor dice, pidan y recibirán, toquen y se les abrirán, llamen y serán contestados. Por alguna razón que no logramos entender del todo en nuestra capacidad humana, el Señor se complace cuando usted y yo le pidamos conforme a su voluntad. Al final lo va a hacer. Pero de alguna manera nuestras oraciones, nuestro clamor a Él, de alguna manera es parte también del cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Por eso no cesamos de pedir, por ejemplo, por sanidad, no cesamos de pedir por aquellos que están padeciendo alguna escasez, no cesamos de pedir por salvación, por aquellos que no conocen a Cristo, porque de alguna manera esas oraciones hacen algo en la voluntad del Señor para que Él la realice. Sabemos que de cualquier manera lo hará, pero el Señor se complace cuando usted y yo le pedimos conforme a su voluntad. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5 y vamos a ver entonces aquí otro complemento de este pasaje que le acabo de dar, en el cual el Señor establece que lo que pidamos tendrá respuesta si cumple esta condición. 1 de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, algunos dijeran, ahí muere, con eso basta. No, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y fíjese que dice, Él nos contesta, no dice, Él nos oye. ¿Qué significa esto? Que si pedimos una cosa que no es conforme a su voluntad, ni siquiera nos oye, mi hermano. Si la voluntad del Señor no es parte de nuestra voluntad, entonces lo que pidamos ni siquiera nos oye. Entonces, fíjese una cosa, mi amado. La oración no es tanto para decirle, Dios, haz esto, Dios, haz aquello, Dios, te ruego que hagas.
Dios ya tiene un plan diseñado y Él lo va a hacer sí o no, conforme Él lo haya decidido. Entonces, nuestra oración no es tanto para que Dios cambie su voluntad. ¿Acaso la voluntad de Dios depende del hombre? Él lo va a hacer. Pero lo que sí sirve en la oración no es para que Dios cambie su voluntad, es para que Dios cambie mi voluntad. Porque a veces yo digo, Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, te has tardado. No, tal vez no es la voluntad de Dios. Mi oración tendría que ser, Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad, para entonces que mi voluntad se alinee con tu voluntad. Y entonces sí tener paz. ¿Por qué me voy a estar desgastando y afanando y deshaciendo por algo que no es la voluntad del Señor si no lo va a hacer? Mejor dile, Señor, ayúdame y dime cuál es tu voluntad. Para entonces que mi voluntad esté en armonía con tu voluntad. A lo mejor el Señor no le place sanar esa enfermedad. No le place darle prosperidad económica. Solo Él sabe por qué. Y uno vive afanado, Señor, por favor, Señor, te ruego. Y si la voluntad de Dios no es esa, mejor dile, Señor, dime cuál es tu voluntad. Hazme entender tu voluntad. Dame entendimiento, Señor. Para entonces yo tener paz y saber lo que tú quieres que yo haga. Por eso lo que se pide conforme a su voluntad, Dios lo oye. Y si no es conforme a su voluntad, ni siquiera lo escucha. Entonces nuestra oración tendría que ser diferente. Decirle, Señor, dime cuál es tu voluntad. ¿No le dijo el Señor Jesucristo? Por supuesto, hermano. Es válido que nosotros presentemos los deseos de nuestro corazón, lo que anhelamos. Dios lo conoce, pero también Él se complace cuando se lo expresamos. Y recuerda el pasaje que cuando Jesucristo está en el huerto ahí orando y que dice, Señor, si es posible que no pase esto, pasa esta copa de largo. No quiero beber de esta copa, Señor. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud de la oración, hermano. Mira, Padre, si está en tu voluntad, Señor, por favor, sáname de esta dolencia. Sáname de esta deficiencia, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres que yo tenga esta enfermedad, Señor, entonces dame paz. Dame paz, dame tranquilidad y gozo que a pesar de esta enfermedad, yo quiero agradarte a ti y vivir bajo tu voluntad. Hermano, el propósito de Dios no es que todo mundo esté sano completamente. No es que todo mundo sea rico económicamente. No es que todas las personas sean exitosas terrenalmente. No es propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo seamos como Cristo. Porque mire, si el propósito de Dios fueran las riquezas, la prosperidad, la salud, entonces ¿por qué Jesucristo no tenía, dice, ni siquiera dónde poner la cabeza? ¿Por qué el apóstol Pablo oraba, decía, quítame este aguijón? ¿Sí? Quítame esto, Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Tenemos un concepto equivocado de la oración y buscamos de Él solamente las bendiciones, solamente las retribuciones, solamente las añadiduras, cuando lo que tendríamos que buscar es a Dios. Deme dos temas más y termino. Hay más que quisiera compartirle. Como le digo, este es un tema muy extenso que podría tomarnos mucho tiempo, pero quiero darle un par de puntos más para concluir. Siguiente, ya hablamos acerca de conforme a su voluntad. Siguiente tema también importante, vaya conmigo a Juan 14, creo que ya lo habíamos leído. Juan 14, 13, hay algo también que quiero que entendamos, hermano, acerca de la oración, la esencia de la oración y una parte muy importante de la oración correcta que agrada al Señor. Juan 14, 13. Ahí le va. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. Para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. Ya así lo habíamos visto que toda la oración es para glorificar, ¿verdad?, al Padre. Todo lo que usted y yo oramos, aún la salud, aún la prosperidad, aún el trabajo que Dios nos dé, es para que el Señor sea glorificado. No es para nuestra ganancia, no es para nuestra vanagloria, sino es para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Pero fíjese lo que dice aquí: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Una cosa bien importante, y creo que hasta se ha vuelto como una especie de, si me permite la palabra, de muletilla en nuestras oraciones, es decir, en el nombre de Jesús, amén. Y a veces no entendemos el significado de esa frase con la que solemos cerrar las oraciones, en el nombre de Jesús, amén. Y a veces creemos que por el simple hecho de decir en el nombre de Jesús, amén, eso va a estar hecho. Ya acabamos de ver en la palabra que solamente si es conforme a su voluntad. Así es que digamos en el nombre de Jesús, amén, o no lo digamos, si no es conforme a su voluntad, no se va a hacer. Eso quedó claro, espero. Pero tampoco significa que todas nuestras oraciones tienen que incluir en el nombre de Jesús, amén. Si no lo incluimos, Dios no lo va a hacer. No es así. Es una costumbre que tenemos, pero le digo, tenemos que entender lo que oramos al Señor, porque lo decimos tan automático, y te faltó decir en el nombre de Jesús, amén, dilo, en el nombre de Jesús, amén, ya. No es que esa frase, hermano, sea como una especie de, no sé cómo usarlo, que no suene ofensivo, pero digámoslo como una especie de fórmula. Esa frase, si no va, no se va a hacer. Pero si sí va, sí se va a hacer. No es una fórmula que se utilice para asegurar la respuesta de una oración. De hecho, si se fija bien lo que acabamos de leer en Juan 14:13, dice, en mi nombre, en nombre de. Quiero aquí hacer una especie de juego de palabras para que me pueda entender lo que quiero transmitirle. Cuando uno dice en nombre de Jesús o en el nombre de Jesús, quiere decir que lo hacemos en representación de Él. Es decir, cuando oramos, nosotros oramos como si Jesús mismo estuviera orando. Estamos pidiendo, estamos intercediendo, estamos rogando como si el propio Jesús lo hiciera en lugar nuestro. Y de hecho es así porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, Jesús está en nosotros y por eso oramos al Padre en los méritos de Jesucristo. No significa que lo digo en el nombre, es como si dijera, discúlpame aquí, en el nombre de Luis, no. Yo digo, en nombre de Luis yo vengo yo representando a Luis y vengo a pedir esto. Para eso Luis tendría que darme tal vez un acta, ¿verdad? Una carta poder, algún documento legal que me permita a mí representarlo en lo que estoy pidiendo. Y si Luis, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria muy jugosita y me dice, mira, necesito que vayas y me hagas un favor, que me retires esta cantidad de dinero del banco, diles que vas de mi parte. Oiga, vengo de parte de Luis, que me des esta cantidad de dinero. ¿Qué me van a decir? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te representa? ¿Tú qué tienes que ver con Luis? Necesito yo presentar un documento que certifique, mira, aquí Luis me está autorizando, aquí está su firma y todo, para que entonces yo pueda hacer ese retiro. Entonces sí me lo van a conceder. Bueno, haga de cuenta que es lo mismo cuando nosotros oramos al Padre. En nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, porque Él me ha autorizado como su Hijo, por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, yo tengo ahora la representación de Cristo en la tierra y puedo venir al Padre pidiendo conforme a la voluntad de Cristo. ¿Me entiende? Por eso, cuando decimos en nombre de, es casi como decir a nombre de Cristo, a nombre de Jesús, o por los méritos de Jesús, yo pido esto. Y lo pido en Cristo porque ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces todo lo que yo vivo, ya no lo vivo en la carne, más lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso todo lo que pido, lo pido en Cristo. ¿Me explico? No lo pido en Hugo, no lo pido en mi nombre personal, sino lo pido en Cristo porque yo estoy en Cristo y por lo tanto lo que pido, lo pido como si Él mismo lo estuviera solicitando.
Amén. Bien, por último, mi hermano, vaya conmigo a Efesios 6:18. Efesios 6:18. Con esto terminamos. Ahora, no vaya diciendo, entonces el pastor nos dijo que no dijéramos en el nombre. No, no, usted diga en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, en el Señor, en mi amado Dios te pido, pero no tenemos que usar esa parte como un corolario de nuestras oraciones de tal forma que eso me asegure una respuesta de parte de Dios. Señor, yo te pido, Padre, por mis hermanos que están aquí escuchando tu palabra, Señor, que tú tengas a bien, por medio de tu Espíritu Santo, darles el entendimiento de este mensaje, Señor, para que podamos vivir una vida de oración que a ti te agrada, Señor. Te lo pido, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. ¿Sí? A veces lo hacemos tan mecánico, tan repetitivo, con tanta falta de sentido, que no le damos la importancia a lo que estamos diciendo. Y tenemos que ser más conscientes de lo que oramos, porque lo estamos haciendo delante del Señor. Entonces le dije Efesios 6:18, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los demás. Oración en el Espíritu. Dice también en Romanos 8:26, no lo busquen, en Romanos 8:26 también dice que orar como conviene no sabemos, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice, intercediendo con gemidos indecibles, lo dice Romanos 8:26. Es decir, orar en el Espíritu, gracias Luis, orar en el Espíritu no significa que tenemos que hacerlo en una lengua extraña, que tenemos que poner los ojos en blanco y ponernos como en una especie de trance y empezar a decir, balbucear cosas ininteligibles, sin sentido, pero pensando que es un lenguaje espiritual. No. Esto que dice aquí Romanos 8:26, gemidos indecibles, son palabras no pronunciadas. Son palabras entendibles, mas no pronunciadas. No significa que son expresiones sin significado. En otra ocasión lo vimos, recuerdo, y si no se lo digo ahora, es el orar en lenguas, ¿sí? No son las lenguas como nosotros nos imaginamos, que no se entiende nada, sino que tiene un significado. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo prefiero callar. Si no hay quien tenga el don de interpretación, prefiero que calle, que no hable. Porque eso se vuelve algo que no edifica. El que alguien esté hablando cosas impronunciables que no tengan sentido a nuestro lenguaje, eso no edifica a nadie. Y entonces orar en el Espíritu significa orar en la voluntad del Señor, de acuerdo con el Espíritu. Mi hermano, para concluir, lo que usted y yo tenemos que hacer es tener más vida de oración. Recuerdo una ocasión, un caso real que me compartieron en una congregación. Dice que llegaba el pastor a esa iglesia y cuando llegaba había una personita, un ancianito en el altar, postrado, orando. Y el pastor que llegaba y decía, ay, ha de andar en pecado, porque clamaba y se escuchaba que lloraba, no se le entendía, pero estaba ahí orando, clamando y todo, y debe estar en pecado, o a lo mejor sus hijos lo abandonaron, algo está pasando muy grave, y oraba por él y ya se desentendía y realizaba el servicio, y conforme fueron pasando el tiempo, se dieron cuenta que empezó a llegar más gente a la iglesia,
empezó a suceder cosas que la iglesia se empezó a involucrar, se empezó a avivar, tener una madurez, un crecimiento espiritual. Y este pastor se empezó a sentir, wow, entonces soy un siervo poderoso del Señor, que Dios me está usando de gran manera para que las almas vengan y se conviertan y se dediquen al Señor y todo. Pero cada domingo que llegaba temprano y que estaba este hombre ahí postrado y tirado, llorando y todo, él lo menospreciaba, decía, ay, espero que se quite antes de que venga la gente porque las va a espantar, así que cómo está llorando. Ay, no. Y empezaba la obra y se avivaba todo. Y entonces empezó en un tiempo a decaer esa obra. Y entonces el pastor dijo, Señor, ¿qué está pasando? Íbamos también, se estaba agregando más gente y ahora está decayendo. ¿Qué está pasando, Señor? Y el Señor le dijo, ese hombre al que tú despreciaste, que inclusive lo corrió, le dijo, ¿sabe qué? Ya no lo quiero aquí porque da mal aspecto a la gente que viene, levántese, sí, por favor. Y entonces ese hombre dejó de asistir y dice Dios, a ese hombre que veías ahí postrado, llorando, la obra que se estaba avivando fue por la intercesión de ese hombre, no por ti. Y entonces el pastor se sintió tan mal al darse cuenta cómo había menospreciado a alguien que por su apariencia, en su propio juicio, estaba haciendo algo desagradable, cuando realmente lo que estaba sucediendo en esa iglesia era gracias a la intercesión de un hombre que estaba ahí, insignificante a los ojos de los demás. Hermano, usted y yo tenemos significancia delante del Señor con nuestra oración. Usted y yo podemos cambiar las cosas por medio de nuestra intercesión, por nuestro clamor, y Dios dice, solamente estoy buscando. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando fueron aquellos varones con Abraham y que le dijo, voy a destruir porque el clamor de esa ciudad llegó hasta mí, su maldad ya llegó hasta mí? Y le dice, Señor, si encontraras 50 justos, destruir la ciudad. No, por 50 no la destruiré. Si encontraras 40, la destruiré. No, si hay 40 no. Y así se fue hasta llegar a una cantidad mínima que no fue encontrada y por eso el Señor la destruyó. ¿Sabe, hermano? Usted y yo somos esos 5, o esos 10, o esos 30, 40, 50 que estemos aquí, que podemos hacer la diferencia en esta ciudad, con nuestra oración, con nuestra intercesión. Dice, por esos justos que se reúnen allí en el Centro Cristiano Bíblico, no voy a traer esta calamidad. Por esos justos que se levantan allí a orar en mi iglesia, allí en Capultitlán, allí en Toluca, en Lerma, en Metepec, en estos municipios, no voy a traer una destrucción sobre ese pueblo, por los justos que habitan ahí. Usted y yo marcamos la diferencia en este lugar. Póngase de pie y vamos a orar. Yo espero, mi amado hermano, que hagamos un compromiso con el Señor de ser personas de oración. Nadie se puede decir que es un verdadero cristiano. Nadie puede decir que ama a Dios si no pasa tiempo en oración. En la semana le estaré compartiendo algunos consejos prácticos de cómo tener o incrementar o mejorar nuestra vida de oración. Pero es simplemente, hermano, dedicarle tiempo al Señor. Una cosa es bien cierta, y no quiero dejar pasar la oportunidad, deme unos minutitos más de su paciencia. Pero una cosa es bien cierta, dice la palabra del Señor, que Él no escucha al pecador. Así claramente el Señor lo dice, como lo acabamos de leer hace un momento. Él no escucha al pecador. La oración que se le presenta al Señor de alguien que no es su hijo, Él no la escucha. Así es que yo quisiera en esta tarde, en este lugar, o en el momento que se encuentren las personas escuchando este audio, viendo este video, si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si tú nunca le has reconocido que Él murió por tus pecados y que Él te puede salvar y perdonar y dar vida eterna, yo te invito a que en este momento hagas esa decisión por Cristo. Si tú reconoces que has hecho lo malo, que has pecado,
que has defraudado, que has engañado, que has mentido, que has robado, que has hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Y tú al mismo tiempo reconoces que necesitas que Dios te perdone, que necesitas que Dios restaure tu vida y vuelva a ser de ti una nueva persona, que ya no quieres vivir de esa forma en la que has vivido en pecado y ya no quieres seguir alejado de Dios, que sientes que cuando oras a Dios, Dios no te responde, que simplemente no te escucha y tú deseas convertirte de esa forma de vivir que tenías hasta hace unos momentos y ser una nueva criatura en Cristo. Y si reconoces que Jesucristo murió en tu lugar en la cruz del Calvario y que Él, por su muerte, te puede dar a ti la salvación, si tú recibes por la fe ese obsequio que Dios te da por su gracia y deseas vivir la vida en Cristo, cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Tal vez esa es la razón por la cual Dios no ha contestado tus oraciones, porque no eres hijo de Dios. Y Dios no va a escuchar al que está en pecado. Dice el Salmo 66, 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Hermano, tal vez tú te encuentras en Cristo y también tal vez hay pecado que no has perdonado. Hagamos una oración primero por aquellos que quieran reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Solamente el Señor es el único que puede certificar si esta oración tú la haces genuinamente, pero es un testimonio público de tu fe en Cristo. Así es que si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo en este momento, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. He hecho lo malo, Señor. He hecho cosas desagradables, contrarias a tu voluntad. Yo me arrepiento de todo ese mal, de todo el daño que he hecho a otras personas, a mi familia, a mis conocidos. Te pido perdón, Señor. Yo reconozco que la paga que merezco es la muerte. Y hoy reconozco que Jesucristo tomó mi lugar en esa cruz, que Él murió por mí. Él no lo merecía, yo sí lo merecía. Yo reconozco que Él murió por mis pecados. Ahora te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo a mi vida, tomes el control de mi voluntad y hoy yo te reconozco a ti y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Padre. Ahora te puedo llamar Padre. Recíbeme como uno de tus hijos. El más miserable tal vez, pero no me eches fuera de tu presencia. Dame el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Hoy te recibo como mi Señor. Lo pido ahora en Cristo Jesús. Amén. Déjame orar por ti, Padre. Si hay alguien que hizo esta oración genuinamente, Señor, con toda sinceridad, algo que solamente tú puedes sopesar, algo que solamente tú puedes juzgar, Señor, yo te pido, amado Dios, que ahora que has sido recibido por ti en adopción como tu hijo espiritual, ahora que ha sucedido, Señor, en él la salvación, el perdón de sus pecados,
el ser una nueva criatura, la santificación, la justificación, Señor. Yo te pido, Padre, que por favor, a través de tu Espíritu Santo, que ahora mora en estas personas, los conduzcas a un lugar donde puedan ser discipulados, donde puedan ser instruidos en tu palabra y puedan entender ahora la nueva vida cristiana, la nueva vida espiritual, Señor. Si es alguien que está en este lugar, Padre, yo te pido, Señor, que lo acerques a nosotros, Señor, para tener una atención especial y darle seguimiento y poderlo instruir, Señor, en este caminar ahora en Cristo, Padre. Porque sabemos que lo que ha sucedido en estas personas en este momento les ha asegurado la vida eterna. Y tu palabra dice, Señor, que nada ni nadie los arrebatará de tu mano. Por eso yo te pido por ellos, Señor, juntamente con mis hermanos que estamos aquí, que por favor, Padre, no los sueltes, no los dejes ir, Señor, para que se afirmen en la fe en el Hijo de Dios. Padre, y asimismo te pido, Señor, por aquellos que han anidado pecado en su corazón. Aquellos, Señor, que por situaciones personales no han querido perdonar. Tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Tú dices, Señor, que tenemos que hacer algo bueno por aquellos que nos causan daño, Señor. Tú nos dejaste, Padre, esa orden, porque de otra forma, Señor, tú dices también que nuestras oraciones no llegan a ti. Que nuestras oraciones, Señor, cuando hay pecado en nosotros, especialmente por la falta de perdón, simplemente no las escuchas. Cuando una persona, mis amados hermanos, está en pecado o ha pecado y no se ha arrepentido o no ha pedido perdón o no ha querido perdonar, el Señor no va a escuchar ninguna de tus oraciones si estás en esa condición. La oración que sí va a escuchar Dios es cuando tú dices, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he querido hacer esto. Perdóname porque no he querido perdonar. Ahora yo perdono a esta persona que me hizo daño. Ahora yo perdono, Señor, a aquel que me ha lastimado, Padre, para que entonces tú me puedas a mí perdonar mi pecado y ahora sí escuchar mis oraciones. No vengas al Señor pidiéndole otras cosas si sabes que tienes primero que pedirle perdón. Cuando el Señor entonces te perdone, ahora sí escuchará nuevamente tu voz. Padre, yo te pido que traigas, Señor, sobre todos nosotros esta actitud de oración, de orar todo el tiempo, Señor, conforme a tu voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer tu voluntad, Señor? A través de estudiar tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo hablando a nosotros, Señor. Queremos conocer y escuchar, Señor, lo que es en tu corazón para nosotros. Que nuestra voluntad se alinee con la tuya, Señor. Y orar en el Espíritu, Padre, para que entonces nuestras oraciones puedan ser escuchadas, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en la administración de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener orden en nuestra vida, Señor, porque aún la vida desordenada es una muestra de una vida que no tiene tiempo de oración. Una vida que tiene orden es porque pasa tiempo en oración y sabe cuáles son sus prioridades. Sabe cuáles son el orden de las cosas en que las tiene que realizar. Pero aquel que no pasa tiempo en oración tiene una vida desordenada. Ayúdanos, Padre, a tener una vida de orden, pero sobre todo una vida, Señor, en comunión contigo por medio de la oración, y así se pueda, como dice tu palabra, Señor, ver públicamente esa intimidad que tenemos contigo en lo privado. Pedimos todas estas cosas, amado Señor, en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a entonar un canto para ser despedidos, mis hermanos. Y demos gracias al Señor.